Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es William Marcelo Kiwango Cortés, soy alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la materia Practicum 2 de la carrera de Derecho. Como en el anterior video ya habíamos hablado un poco del tema, que es un tema muy importante, sobre todo para la sociedad y en la juventud, niñez y adolescencia, que es el tema, el objeto principal, el que vamos a exponer. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proyecto de vinculación de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello tenemos a continuación una introducción que nos dice, los derechos digitales son atribuciones y facultades inherentes a nuestra persona que permiten el acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación de forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo. Estos derechos son de gran importancia en la actualidad, puesto que la digitalización de la información y de la era de las TICs propiamente presenta la posibilidad de vulneraciones a la integridad, seguridad personal y la vida. Como podemos observar, tenemos unas imágenes en las cuales se puede ver digamos, unos señores agentes policiales están tratando de protegerse, puede ver a unos jóvenes. También como cuerpo normativo tenemos la Constitución de la República, de la cual también vamos a topar algunos artículos como normativa suprema, como también tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que vamos a ir analizando poco a poco. Los derechos digitales, y comenzamos, dice, los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en la era digital. Entre ellos tenemos el derecho a la privacidad, derecho al acceso a la comunicación, que es el Internet, derecho a la libertad de expresión, y tenemos unas imágenes para tener una más enfoque en la presentación. Bueno, como normativa legal, y vamos a empezar viendo, ¿no? En la Constitución del Ecuador, en el artículo 17, nos dice, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y al efecto. Garantizará la asignación a través de los métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Dice en el numeral 2, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos y privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o tengan de forma limitada, nos dice. Tenemos también unas imágenes para tener un poquito más de enfoque. También tenemos como garantías constitucionales, ¿no? En el capítulo sexto, Derechos de Libertad, del artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas, ¿qué nos dice el numeral 19? El derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso a las decisiones sobre información y datos de este carácter, así como de su correspondiente protección, la recolección, archivos, procesamientos, distribución o difusión de estos datos o información requerirán de la autorización del titular o un mandato de la ley. Si esto no se cumple, estarían entrando en un delito, ¿no? Que sería entrando a datos que no estarían autorizados. Continuamos. Tenemos los derechos digitales. ¿Qué nos dice en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el COIP? Los delitos, tenemos delitos de explotación, que en el artículo 103 tenemos la pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes, la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca,
transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, serán sancionadas con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Continuando en el artículo 104, nos dice la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niñas y adolescentes, las personas que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En este mismo cuerpo legal nos dice los delitos contra la identidad personal. En el artículo 154 tenemos la intimidación, que nos dice la intimidación, la persona que almacene o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedente aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 154, numeral 1, tenemos la instigación al suicidio. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas o retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente, o una persona que provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. También tenemos unas imágenes, ¿no? Como referente podríamos decir el bullying. Bueno, continuemos. El Código Orgánico Integral Penal también nos tenemos las contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el artículo 159 tenemos las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Dice, será sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembro del núcleo familiar causando daño o enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas por un lapso no mayor a 3 días. El delito a la integridad nos dice, el acoso sexual en el artículo 166 nos dice, el acoso sexual, la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaleciéndose de situaciones de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutor o tutora, curadora o curador, ministro de culto, profesional de educación o de la salud, profesional responsable en atención o cuidado de pacientes, o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionando con la legitimidad expectativa que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También tenemos los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. En el artículo 168 del COIP nos dice la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, la persona que difunda, venda o entregue a niñas, niñas y adolescentes material pornográfico será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 169 tenemos la corrupción de niñas, niñas y adolescentes que nos dice que la persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niñas y adolescentes a prostíbulos o lugares en que se exhibe pornografía será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 170 tenemos el abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma
u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. También tenemos los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. En el mismo ámbito nos dice el artículo 173, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con la finalidad sexual o erótica, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Claramente aquí para este ejemplo tenemos lo que es el grooming, que es este tipo de delitos, también es sancionado. Continuemos, dice, el delito contra el derecho a la intimidad personal y familiar. El artículo 178 nos dice, violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunde o publique datos personales, dice, de mensajes de datos, voz, audio, videos, objetos, postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 179 tenemos la revelación de secretos. La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, perdón, será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. También tenemos como en este mismo lineamiento el artículo 182 que nos habla de la calumnia. Bueno, también tenemos, ¿no? Los artículos, como nos dice el 186 que nos habla de la estafa, el 190 nos dice la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. El artículo 191, reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. El artículo 192, intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. El artículo 193 nos dice, nos habla sobre el reemplazo de identificación de terminales móviles. El artículo 194, comercialización ilícita de terminales móviles. El artículo 195 nos habla de la infraestructura ilícita. El artículo 208b, 208.2, actos lesivos a derechos de autor. Todos estos artículos son los que nos, de alguna manera, tienen o tienden a, a dar una, digamos, a castigar este tipo de delitos, o que están dentro del rango de estos delitos para proteger la información. Delitos informáticos, delitos contra el derecho a la identidad. También tenemos en el mismo cuerpo legal, en el artículo 211, la supresión, alteración o suposición de la identidad y estado civil. Contra delitos contra la seguridad de los activos del sistema de información y comunicación, tenemos los artículos que nos protege 229, revelación ilegal de base de datos, el artículo 230 que nos habla de la interceptación ilegal de datos, el artículo 231 nos habla de transferencia electrónica de activo patrimonial, el artículo 232, ataque a la integridad del sistema informático. El artículo 233 nos habla de los delitos contra la información pública reservada legalmente. El artículo 234 nos habla del acceso no contenido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. El artículo 234, numeral 1, nos habla de la falsificación informática. Bueno, antes de las conclusiones, quisiera ver si tal vez tienen algún comentario que nos pueda ayudar o de alguna manera en esta breve exposición. Entonces, por favor. Buenas noches, ¿cómo está? Sí,
De antemano, quedo primero muy agradecida por compartir este tipo de información con los padres. Hablo por mi parte, una madre de familia que la verdad a veces desconoce este tipo de información y los peligros a los cuales están exentos nuestros hijos por el avance de la tecnología, ahora las redes sociales, en donde manipulan demasiada información y el contenido no es el adecuado para la edad en la que ellos se encuentran. Entonces, le quedo muy agradecida y voy a seguir escuchando esta explicación que me parece muy importante y bastante relevante para que nosotros como padres de familia podamos contribuir y podamos corregir de alguna manera el uso del Internet y las redes sociales que tienen nuestros pequeños. Muchas Muchas gracias, gracias. en efecto. Sí, en Sí, en verdad es verdad un es un tema tema muy muy importante, importante, sobre sobre todo la todo la juventud juventud hoy en hoy en día día que que necesita necesita mucho mucho del del apoyo, apoyo, sobre sobre todo de todo de los los padres padres. y es más, de la supervisión, ya que en el, digamos, en el Internet circulan de alguna manera distintas contenidos, se podría decir, ¿no? Que que hoy en día, más a partir de la, digamos, de la pandemia COVID-19, se implementó más lo que es el Internet, los medios tecnológicos, como una forma de, digamos, o una alternativa que hoy en día, digamos, está como suprema para lo que es, sobre todo en el trabajo, estudio y obviamente, ¿no? El contenido que también hay de varios contenidos que sí en realidad nos ayuda, nos puede ayudar, nos enseña, pero otro también hay que sí nos puede afectar, sobre todo a los menores de edad. Entonces, en base a lo que habíamos comentado, breve detalle, y sobre todo tenemos una normativa, la legislación ecuatoriana, que está enfocada en defender este tipo de delitos, entonces también tenemos un apoyo, un respaldo, para decirlo así. Y como conclusiones, bueno, digo, en virtud de lo expuesto, se debe perfeccionar las medidas que permitan una mayor protección de los derechos. El Estado ecuatoriano, como garante de los derechos constitucionales de sus habitantes, deben velar porque se proteja sus derechos personales reconocidos en la Constitución del 2008, derecho que por ser de naturaleza compleja en base a su falta de desarrollo normativo y continuo progreso, debe ser garantizado a través del desarrollo de políticas de gobiernos centrales y locales que fomenten los principios de estándares que configuran un sistema preventivo de protección de datos personales que amparen a los usuarios del servicio. En conocimiento de los derechos permite el conocimiento de los derechos permite la libertad de acción y la acusación en los casos de vulneración. Bueno, muchas gracias por su amable atención. Espero en lo futuro poder seguir realizando videos que son muy importantes y espero que también lo sea para ustedes. Muchas gracias y es todo en esta oportunidad. Muchas gracias.